Comienza el entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. Para todos los oyentes de este podcast, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en este espacio, en este entretiempo, para comentar lo más relevante y lo más importante que acontece en el mundo deportivo. Una semana de demasiada información, una semana cargada de acontecimientos y especialmente sucesos que nos han dejado bastante sorprendidos, bastante alegres en cierta forma. Y este es el espacio precisamente para contar esas refrescantes cosas que suceden mientras estamos en casa. Presento a mi compañero Jaime Alvarado. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo. Sí, bueno, bastante bien. Aquí finalizando la semana. Y bueno, antes de comenzar con el programa de lleno, me gustaría primero que nada, como siempre, tratar de mandarle un saludo a esas personas y las gracias, un agradecimiento a todas esas personas que nos apoyan con el podcast. Y también, a pesar de que no sabemos si lo llegue a escuchar en algún momento, pero desearle mucha fuerza y pronta recuperación a una leyenda del boxeo como es Roberto Mano de Piedra Durán, que bueno, ya sabemos que fue detectado con COVID positivo, así que mucha fuerza para él. Así es, Jaime, definitivamente así no nos conozca o, no tenga, o esperamos que le lleguen estas palabras, eso no quita el hecho que es uno de los héroes nacionales, es una de las figuras trascendentales en la historia deportiva latinoamericana. El tema del COVID para muchos ya empieza también a ser personal solo por esto. Afortunadamente hay gente que no ha tenido problemas con esta cuestión, pero este tipo de noticia, claro que causa preocupación, sobre todo para la generación pasada que vio las grandes peleas. Ya la habíamos comentado la semana pasada o el programa pasado, esa pelea histórica con Sugar Ray Leonard y por supuesto con la cantidad de peleas que ha tenido Durán memorables. Para él, de verdad, el mejor mensaje de aliento y especialmente para todos los panameños, solidaridad ante esta circunstancia. Bueno, entonces vamos con nuestro tema en cuestión, el tema que hoy nos tiene reunidos y que es el título de nuestro programa, y es esa palabra, proceso. Que vivan los procesos, y eso es una consigna que me llena de orgullo a mí. También supongo, Jaime, que para ti es una tremenda palabra, es algo que se celebra cada vez que hay algo que es exitoso y que tuvo su tiempo para concretarse. Pues cuando sale el resultado y se ve algo muy bueno, algo influyente incluso, se celebra, se aplaude y se tiene que dedicar y dar el valor especial. Y el elemento que hace que lo hagamos alegre incluso es Jürgen Klopp y su Liverpool. Un título histórico 30 años después del último título de liga que tuvo Liverpool y el primero en la historia de la Premier League para el equipo rojo de esta región de Inglaterra. Nos hacen, Jaime, reflexionar y nos hacen hablar con emoción de este concepto que en muchos equipos incluso es muy despreciado, los procesos. Cuando Jürgen Klopp llega en el 2015, en octubre de 2015, el Liverpool se encontraba en octava posición liguera. En aquel momento sustituía a Brendan Rodgers, que ya había coqueteado con la Premier League, estuvo cerca de ganarla, no lo pudo hacer. Y llega Jürgen Klopp y toma un equipo que estaba en decadencia, la verdad. Un equipo que no estaba para competir, que tenía una plantilla en aquel momento de nombres que no invitaban al optimismo. Eso fue en el año 2015. 5 años después, Jürgen Klopp no solamente ha levantado el título de Premier League, sino que también ha ganado una Champions. Eso nos habla de que en esos 5 años ha construido, ha preparado y ha formado un equipo campeón. Lo más importante aquí es destacar lo que ha hecho la directiva de Liverpool, dejar trabajar, dejar que las cosas fluyeran. Sabían quién estaba al mando, le dieron poderes a esa persona y esa persona ha dado resultados. Esa paciencia hoy en día muchos equipos no la tienen. Y ahí es donde está la virtud de Liverpool, porque si analizamos, Dani, los puestos en los que quedó Jürgen Klopp en la temporada 16-17, en la temporada 17-18, cuartos lugares, perdiendo final de Champions, perdiendo contra el Sevilla en una Europa League. Muchos clubes hoy en día
hubieran dicho, bueno, aquí se ganan títulos, así que adiós. Pero ese no es el caso. Aquí ha habido, lo que tú bien mencionas, un conjunto de operaciones que al final ha logrado convertir a Liverpool en un equipo campeón y que ha cumplido con los objetivos, más allá de una liga, de poder también conseguir la gran y ansiada Champions. Una constancia que ha sido elogiada por todos los periodistas deportivos, colegas del mismo Jürgen Klopp, partiendo del hecho de haber formado a jugadores de la talla de Mohamed Salah, Sané, el mismo Roberto Firmino, Alisson, moldearlos y volverlos referentes del fútbol mundial, Jaime. Eso es algo que quizás sea lo que más destaque, el hecho de potenciar jugadores en la cuestión de Klopp. Ya lo había manejado en su proceso con el Borussia Dortmund, que ya eso era grandísimo, poner en titulares al Borussia Dortmund por encima del Bayern Múnich y sacar jugadores de la talla de Lewandowski, Blaszczykowski, el mismo Marco Reus, Royce, el mismísimo Mario Götze, en fin. La lista de jugadores que le deben las gracias a Jürgen Klopp es completamente inmensa. Pero no solamente el tema de estructurar, el tema de mantener ese trabajo constante con los jugadores, sino generar ese ambiente competitivo en todo el entorno. De las derrotas o de los grandes fracasos vienen las grandes oportunidades. Lo menciona Jaime. Era un equipo que estaba de media tabla. Esa tendencia que tienen los equipos viejos, algunos equipos viejos, el caso del Milan, que también está en media tabla en estas últimas épocas, le pasó en su momento incluso al Fútbol Club Barcelona, antes de entrar a la era de Guardiola, entrar a la era de Frank Rijkaard. Entonces, el Liverpool, retomando esa imagen de rey de Europa para sus propios hinchas, devolverle esa confianza. Una de las primeras cosas que menciona Klopp, y creo que efectivamente lo marcaste, era convertir a los dudosos en creyentes. Y esa sensación de generar creencia a un proceso y a un modelo de juego, a un estilo de dirección técnica, es lo que enaltece a Jürgen Klopp. Ahí la pregunta, Jaime, es ¿cuántos equipos tú puedes pensar que están siguiendo este parámetro? Porque tú bien lo has mencionado. Cuando equipos como el Barcelona, Real Madrid, incluso la Juventus no ven los resultados que supuestamente están pactados cuando contratan un técnico, muchísimas gracias, le dedican la nota en redes sociales y chao que te vi. Pero ¿cuántos equipos realmente están siguiendo un proceso aparte de Liverpool? Y hablo proceso exitoso. Otra cosa es que retengan al técnico y él se trata de defender. Realmente, si me dieras a nombrar alguno ahorita, te diría que ninguno, porque ninguno ha mostrado lo que ha mostrado los que han mostrado los Reds a lo largo de estos 5 años con Jürgen Klopp al mando. Yo no he visto ningún equipo que se haya armado de paciencia, haya formado un equipo y haya dado el mando a su entrenador. Todos vemos que lo que priorizan, que es lo ya tú lo dices, es el resultado inmediato. Si a final de campaña los entrenadores que se contratan en aquel momento no consiguen los resultados, no consiguen títulos, bueno, adiós. No se les da la oportunidad de tratar de ir armando ese equipo que pueda salir campeón de todo, ¿no? Y aquí ha sido un caso muy especial porque la verdad es que el Liverpool no tenía 5 años sin ganar una Premier League. El Liverpool tenía 30 años sin ganar una liga en Inglaterra. Estamos hablando de que sus fanáticos han tenido que esperar todo ese tiempo, o sea, más edad de la que tú y yo tenemos, Dani, no hemos ni nacido. para poder ver nuevamente a su equipo ganar. ¿Eso qué significa? Que en algún momento los dirigentes vieron que el camino no estaba en tratar de pedir resultados inmediatos, sino de armarse de paciencia y esperar el momento e ir y tener buen ojo, porque contratar a Klopp era contratar lo que bien mencionamos al inicio del programa, que es nuestro lema de hoy, nuestro tema, el proceso. Sabían que con Klopp venía un proceso y lo han dejado trabajar bien y ahí están los resultados. Aparte de este éxito de Liverpool, congrega también un factor bastante interesante y que incluso trasciende al fútbol de liga, Jaime y estimado oyente, y es el proyecto a largo plazo que ha ido armando la selección inglesa.
estamos también rescatando el factor de que Inglaterra ya es campeón mundial sub-17, campeón mundial sub-20 y tiene una generación de jugadores bastante interesantes, de bastante proyección, que incluso aborda el mismísimo Jürgen Klopp con la entrada de un referente importantísimo en este título, en esta obsesión, como es el caso de Trent Alexander-Arnold. Pero hablar de Inglaterra a nivel de selección es hablar también de Phil Foden, hablar del mismo Marcus Rashford, hablar de, si se me escapa un nombre, puedes ir ayudándome, Jaime. Raheem Sterling. Raheem Sterling, por favor. Harry Kane. Sí, Harry Kane, en el Tottenham también, que tienen demasiados referentes, Harry Winks, el Kevin Trippier, que ahora está en el Atlético de Madrid. Uno va mencionando nombres y es que efectivamente la base que tiene la selección inglesa va a ser algo que promete mucho para un fútbol inglés que estuvo en decadencia y que incluso mucha gente se burla que por más de que sean inventores del fútbol no tienen la mejor selección. Bueno, ahora sí tienen jugadores muy buenos, tienen en la misma Premier League, y eso es un proceso que, te repito, Jaime, es estatal prácticamente, porque si hay algo que tienen los equipos en Inglaterra son muy buenos técnicos. Tienen a José Mourinho en el Tottenham, a Guardiola en el Manchester City, el mismo Jürgen Klopp. Tuvieron a Pochettino, que pues ya no está, pero fue un gran técnico en su momento. Rafa Benítez todavía da chispazos por ahí, creo que todavía se mantenía en Newcastle. En fin, siempre se llenan de buenos técnicos, siempre y con esa misma intención de generar talentos juveniles. Cosa que incluso vamos a abordar con el entrevistado, esa visión del trabajo del fútbol base, de las divisiones inferiores, para generar estos éxitos trascendentales, de modo que los equipos de cada país triunfan, sí, pero a la larga, Jaime, tú y yo sabemos, y el oyente incluso debe saber, que eso es fundamental para generar una mejor selección nacional. Claro, evidentemente cuando hablamos de formación de jugadores tenemos que irnos también a la liga. Y si hay una cosa que ha hecho muy bien la Premier League en estos últimos años, es llenarse de talento. Y ya no hablo de talento de fichar jugadores extranjeros, sino de llenarse de talento en cuanto a entrenadores con visión que pudieran ver jugadores en formación y que los pudieran proyectar para que se convirtieran, para que se formaran, para que llegaran a ser top. Ya los técnicos que has analizado, todos ellos son formadores de jugadores. Y eso mismo se ha visto reflejado en la selección inglesa. Ya vimos cómo Pep Guardiola toma ciertos jugadores, los forma y empiezan a dar el salto. Lo mismo Jürgen Klopp, lo mismo Pochettino. Todos estos jugadores que hemos mencionado, que forman parte de la selección inglesa, tienen un denominador común. Y es el hecho de que muchos de ellos, todos son entrenados por estos técnicos que tienen esa capacidad, ¿no? Para poder ir generando futbolistas que a la larga sean top y puedan construir así una selección nacional que pueda competir en las grandes instancias. Y es que precisamente, Jaime, con nuestro invitado de hoy, que ya lo presentarás tú a continuación, mientras generamos el contacto directo para esta nueva modalidad que tendremos registrado en el cassette, es muy bueno saber también cuál es la versión de los futbolistas, de aquellos que están esperando esa oportunidad para brillar en este deporte. Es muy complicado. Bien decían incluso en España, cuando vimos a Takefuse Kubo jugando en el Mallorca y a Ansu Fati jugando en el Barcelona, que la estadística era que de 900 jugadores, por decir algo, 900 niños, adolescentes que van y tratan de hacer el proceso, solo uno o dos pueden salir a las ligas mayores del fútbol. Entonces, pues esa es la visión que tenemos nosotros los periodistas y los que tenemos los fanáticos. Pero vamos entonces a hacer contacto directo y hablar con nuestro invitado para el segmento registrado en el cassette. Y ahora, las conquistas y momentos que marcaron la historia del deporte. Esto es Registrando en el Cassette. Estás escuchando El Entretiempo. En esta versión de Registrado en el Cassette intentaremos dar un enfoque diferente a lo que hemos venido presentando en los anteriores episodios del podcast. Y es que cuando hablamos de proceso tenemos que hablar de jugadores y su formación, que son parte fundamental para poder llegar a cumplir los objetivos de este proceso. Hoy en el Entretiempo tenemos la oportunidad de poder entrevistar a un futbolista que ha podido participar tanto en competencias nacionales como internacionales y ha jugado en Paraguay y México. Inclusive ha debutado a nivel profesional. Su nombre es Kenneth Fuentes
y lo tenemos aquí en el entretiempo. ¿Qué tal, Kenneth? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal, José Daniel? Mucho gusto y antes que nada, gracias por la entrevista y gracias por este momento. Kenneth, antes de adentrarnos en lo que será el tema de procesos, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre tu experiencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia tanto a nivel nacional como internacional? Al nivel nacional, como te puedo decir, no he tenido tanta experiencia porque para muchos futbolistas, en mi caso, las oportunidades son escasas porque, como te explico, aquí en Panamá no contamos con muchas divisiones, simplemente hay dos y hay una tercera que se llama Copa Rommel, que es la que he podido participar. Es la única experiencia nacional que he tenido y he jugado torneos provinciales. Y la de Copa Rommel es como para ascender a segunda división. Y es la única que he podido tener experiencia. Y estuve jugando en las reservas del Atlético Chiriquí la última vez antes que descendiera. Y bueno, relativamente no he tenido mucha experiencia aquí nacionalmente, pero mi formación siempre ha sido en Boquete. En Boquete es lo que más he podido jugar porque con el equipo de Boquete fue que jugué Copa Roma. Bueno, Kenneth, definitivamente primero te mando un saludo muy cordial, la bienvenida también al entretiempo. Te pregunto, ya entrando ya en el tema de los procesos, ¿de dónde sacas tú, de dónde puedes entrar un futbolista o alguien que sueña ser futbolista? ¿De dónde saca el apoyo? ¿De dónde saca ese aliento un jugador panameño para poder trascender pese a las condiciones actuales que pues estás comentándonos aquí en Ciudad de Panamá y sobre todo en todo el territorio nacional? Bueno, en mi caso fue mediante mi papá, tuvo los contactos, me pudo ayudar en ese sentido, pero es algo muy difícil porque en ese sentido no te apoya nadie. Simplemente tú te aventuras a ir a un país que no conoces, sin saber quién te va a recibir, sin saber la persona que te va a recibir. Pero simplemente es como el sueño de salir adelante, de querer jugar y triunfar a pesar de todo. Y bueno, yo me aventuré la primera vez a Paraguay, simplemente con el apoyo económico de mi mamá, y llegué a un club llamado 3 de noviembre, donde estuve entrenando y simplemente estuve con la reserva. Es como te explico, uno, a pesar de las dificultades que uno pase en el camino y todo, uno siempre tiene algo intacto que es el sueño de querer jugar, a pesar de todo, de cómo uno esté, de cómo uno la pase. El sueño es querer jugar, querer debutar profesionalmente. Y eso fue lo que me alentaba y más que nada mi familia para poder seguir ese sueño y alcanzarlo, aunque el camino fuera difícil. Vemos la perspectiva entonces que aquí en Panamá la formación para los talentos no es la más adecuada, digamos que tú no has podido desarrollar tu talento aquí en Panamá, pero sí lo has podido desarrollar a nivel internacional. Esa formación que pueden tener los otros clubes, por ejemplo en Paraguay, no sé en México, creo que entiendo que no has jugado mucho en México, pero por ejemplo en Paraguay, ¿cómo la pondrías en comparativa con lo que has vivido aquí en Panamá? Por ejemplo, en Paraguay son 4 divisiones. Se llama la primera división, viene la intermedia, viene la primera B y la primera C. Las 4 divisiones son profesionales. Y es muy diferente porque hay mucho apoyo, porque cada división tiene su categoría reserva, su categoría sub-18, sub-16, sub-15, hasta menores. Es como, así mismo como hace el Barça, que tiene desde pequeños hasta los grandes. Y a mí me tocó ver y conocer esa cultura de ese fútbol porque cada equipo tenía un estadio, cada equipo tenía una hincha, cada equipo, dependiendo de la división que estuviera, en mi caso, tercera división, cada equipo tenía su propio estadio y es muy diferente acá en Panamá porque en Panamá, si se dan cuenta, un equipo comparte 4 estadios juegan, en un estadio juegan 5 equipos y no es así como muy vistoso el fútbol panameño en ese sentido. Y si contamos además que juegan 4 equipos en un estadio, a veces comparten, hasta entrenan todos en un estadio. Estamos hablando de un país que no cuenta ni siquiera con un centro de alto rendimiento para la misma selección ni para los mismos clubes. Las mismas sedes son oficinas como tal. Ahí concuerdo completamente con lo que mencionas, Kenneth, efectivamente de lo que carece el fútbol en cuanto a estructuras. Ahora yo te pregunto,
porque me causa una inmensa curiosidad y aprovechando que no todos los días se puede hablar con un futbolista, sea profesional o sea amateur, pero tiene la experiencia, ¿cómo es la convivencia? ¿Cómo es lidiar tanto con entrenadores como con jugadores en las condiciones que tienes tú en cuanto a esa etapa de formación, esa etapa o esa esperanza de querer soñar con alcanzar la grandeza en este deporte? Y pues también me causa también particularidad o curiosidad saber si has convivido con alguna personalidad dentro de la cancha que pues puede estar en algún momento importante hoy. Sí, cuando estuve jugando en Paraguay, en el equipo que yo estaba había un jugador, no recuerdo bien su nombre, pero jugó en la primera división con un equipo llamado Olimpia. Oh, claro, Era, el más grande de Paraguay. era el capitán de nuestro equipo. Yo estaba en la reserva era de 20 años para abajo, aún no había debutado. Cuando debuté tenía 3 partidos en la reserva y me había ido bien los 3 partidos en la reserva y el director de la primera me subió para poder debutar. No fue mi buen debut porque, como te explico, cuando das ese salto, a mí se me halló muy difícil porque sentía a los jugadores ya del primer equipo, del otro equipo contra el que jugué, más rápidos que yo, se movían más rápido, era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a jugar a la reserva. Ese primer partido solo jugué 45 minutos, hice un penal y me sacaron, pero es una experiencia porque te das cuenta de que uno queda, dice, wow, tienes que dar más de lo que venías dando en la reserva porque arriba ya son jugadores que ya han sido profesionales y la mayoría vienen de equipos de primera división que vienen a préstamo a la tercera división. Y en caso me tocó compartir con un jugador que jugaba en primera división llamado Rodrigo Romero, que ha jugado en primera división y diferentes. La mayoría de mis amigos ahora estaban en ese equipo, juegan ahora en primera división y he compartido con muchos. Bueno, ya tratando un poco de concluir, ¿no? Con esto con esta parte del programa, Kenneth, me gustaría también saber cuál es tu visión como futbolista amateur que ha tenido oportunidad de debutar en fútbol profesional. ¿Cuál es tu visión de nuestro fútbol? Del fútbol panameño, de la selección, de toda la situación que ya sabes que se está viviendo actualmente, las dificultades que está teniendo la Federación Panameña de Fútbol, la competición en general. A mí me gustaría saber tu visión, porque tú ya has tenido la oportunidad de jugar afuera, has jugado la Copa Rommel, así que, no sé, es interesante saber qué es lo que puedes pensar tú, qué proyectas tú para, para nuestro fútbol. Y yo quiero también sumar una breve pregunta también a lo que menciona Jaime. ¿Qué viene para un futbolista o qué viene según para ti para un atleta después de esta etapa de la pandemia? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la expectativa que tienen también los atletas? Bueno, como te explico ahorita mismo, yo estaba en Paraguay. Llegué ya ayer a Boquete, aquí en mi casa. Estuve entrenando en el equipo que estaba antes. Estuve 4 meses allá casi varado. El fútbol se paró totalmente allá en Paraguay. Solo están abriendo la primera división. Y relativamente no sé realmente cómo está la situación en Panamá, pero a lo que veo un poco, si te has dado cuenta, ya otros países están abriendo para jugar fútbol, más que nada su primera división. Entonces Panamá no cuenta como con ese sustento como para poder abrir el EPF y poder jugar como otros países. Ya Costa Rica, lo que veo, ya está jugando primera división y como no tienen el apoyo económicamente cada club como para, aunque sea entrenar, tener a los jugadores entrenando, mantenerlos físicamente, no tienen el apoyo y si se han dado cuenta, el equipo de Chiriquí está endeudado con los jugadores y muchos equipos pasan por problemas económicos, más de lo que pasaba antes. ¿Qué expectativas tengo del fútbol panameño? Sino como que abrieran una reserva en ascenso para darle más apoyo a los jugadores jóvenes, porque la mayoría de los jugadores jóvenes que juegan una reserva, cuando cumplen los 19, 18 años, dejan ese sueño de querer seguir jugando fútbol porque no tienen oportunidades. No se les da oportunidades en el primer equipo, simplemente no se les da seguimiento y carecen de eso aquí en el fútbol panameño, o que abrieran una tercera división, que la Copa Rommel fuera un torneo nacional igual que la LPF y la LNA.
Y aparte de la selección, eso, que le tengan un centro de alto rendimiento y no entrenarlo siempre en una sintética, buscar dónde entrenarlo, porque la sintética desgasta a los jugadores. Antes de terminar ya, hay una cosa más que me gustaría saber y es, en tu experiencia, lo que tú has visto, ¿cuánto talento crees que se ha dejado ir por esto que comentas? ¿Qué tanto talento se ha perdido en Panamá? No hemos podido ver quizás jugadores que hayan podido dar esa explosión en la selección porque por este mismo motivo. No sé si tú has podido ver quizás teniendo eso más de cerca algún talento que se ha desperdiciado. No sé si es mi punto de vista, pero la mayoría de los procesos, como la sub-20, la sub-17, son pocos los jugadores que salen, que pueden como decir, mire, estoy en Europa jugando, estoy haciendo esto, pero es porque no se le da el seguimiento que merecen. Simplemente el jugador panameño va a otro país y a los 6 meses, 5 meses regresa, porque no tiene esa formación, no tiene ese mismo seguimiento que le dan. Y son pocos los que salen, y son pocos los que se mantienen afuera jugando. No se les da ese seguimiento desde la sub-17, cuando llegan a la sub-20, ahí los abandonan. En mi punto de vista, siento que no le dan el seguimiento, o simplemente se retiran, o no siguen jugando fútbol, o simplemente nada más juegan el EPF, se conforman. Bueno, definitivamente estas palabras han sido muy valiosas, Kenneth. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al entretiempo. Los micrófonos, tanto para ti como para todos los futbolistas, están abiertos para que sean esa voz y sobre todo para que también sean parte del cambio que por lo menos en la línea de la redacción del entretiempo o en la edición del entretiempo queremos alentar para tener un mejor fútbol. Así que, Kenneth, un abrazo desde nuestras casas, por supuesto, pero sobre todo el mejor mensaje de aliento y que nunca caiga ese sueño de ser futbolista. Muchas gracias. Y seguimos con el entretiempo. Nuevamente extendemos el agradecimiento a Kenneth Fuentes. Lo pueden seguir en @fuentes242424 para que no se pierdan detalles de esta promesa del fútbol panameño. Esperamos que pronto, tanto para él como para todos los futbolistas de nuestro país, haya de verdad oportunidades y que haya un proyecto encaminado a mejorar el fútbol en todo el territorio nacional. Bien, para ir concluyendo con este programa, Jaime y estimado oyente, vamos a pasar con una cápsula informativa. En Estados Unidos ha habido demasiadas discusiones, demasiados debates, anuncios sobre la reapertura de los eventos deportivos. Y para esto hemos contactado a una voz con propiedad que nos puede incluso ilustrar la situación actual que vive el regreso del baloncesto, uno de los deportes que incluso en uno de los programas habíamos resaltado, elogiado, incluso habíamos dado fechas, pero que en esta ocasión con más profundidad nos lo trae Eric Roy desde San José, Costa Rica. Te saludo, Eric, un gran abrazo y bienvenido al entretiempo. Saludos, Daniel y Jaime. En noticias de la NBA, la liga propone comenzar su temporada desde Orlando, Florida, en los complejos de Disney World el próximo 30 de julio. 22 equipos van a hacer el viaje, 13 de la Conferencia del Oeste y 9 de la Conferencia del Este. Se tendrán 8 partidos de temporada regular para sortear los 16 equipos que tendrán participación en la postemporada. El calendario está pactado de esta manera. Los equipos comienzan trabajos de entrenamiento del 9 al 11 de julio. La temporada se extiende del 30 de julio hasta el 12 de octubre. La temporada regular tendrá una duración de 16 días y se va a tener un formato similar al del Summer League, en donde hasta 6 partidos tendrán a cabo por día. Los jugadores y el cuerpo técnico tendrán pruebas diarias del COVID-19, las cuales se obtendrán a través de muestras de saliva y no de nariz. A los jugadores que no quieran participar no se les van a hacer penalizados económicamente. Y ya se tienen 2 bajas. El caso de Avery Bradley de los Lakers, debido a que sus hijos tienen deficiencias respiratorias, y el caso de Willie Cauley-Stein, el cual su esposa está a punto de dar a luz de los Mavericks. Los equipos se les va a permitir firmar más jugadores a sus planteles si alguno de ellos resulta positivo al COVID-19. En otras noticias, actualmente 6 jugadores han dado positivo al virus.
entre ellos el All-Star pivot Nikola Jokic de los Denver Nuggets. Todos los jugadores que han reportado estar positivos son asintomáticos y se espera que viajen con sus respectivos equipos una vez cumplida la cuarentena. En otras noticias, el veterano de 22 temporadas, Vince Carter, anunció hoy su retiro de las canchas. A Vince se le apodó Vinsanity debido a su atletismo al momento de hundir la bola, y muchos lo consideran como uno de los mejores rematadores de todos los tiempos. Desde San José, Costa Rica, para Entretiempo, soy Eric Roy. Muchísimas gracias, Eric, por ese completo reporte sobre la situación que se está viviendo con el posible regreso de la NBA, aunque esta situación todavía está en veremos porque sigue habiendo casos de repunte y de rebrote de coronavirus en la región de Florida, donde, por cierto, se jugará el campeonato de la NBA si se llega a resolver toda esta situación. Y también añadir que 5% de los jugadores de la NBA han dado positivo por coronavirus, por lo que todavía no es nada seguro. Hay que ver si se puede solucionar esta situación y si al fin y al cabo se termina realizando el campeonato de la NBA. Es un tema de estudio, es un tema delicado, Jaime. Por más de que haya compromisos comerciales, es un tema que debe estar en revisión para que no se convierta en una segunda bomba de tiempo, ni mucho menos para los atletas. Ya vimos lo que pasó en el tenis. Djokovic organiza un torneo, trata con todo. Son condiciones diferentes que la NBA, pero es un mal ejemplo de lo que sucede cuando se trata de hacer un torneo porque sí, sin las mayores precauciones. Estoy consciente de que la NBA va a tomar esas precauciones, pero precisamente la invitación a la revisión de la realización de estos compromisos de llegar a hacerse. Y es que, Jaime, ya para ir terminando con este programa, Lisboa también está en tema de repunte de casos. ¿Y por qué digo Lisboa y por qué es importante? Bueno, la Champions vuelve a un estado de veremos que preocupa al mundo del fútbol. Así es, la situación actual en Portugal podría ser que la UEFA se planteara un cambio de sede para poder realizar el campeonato de la Champions. Hay que recordar que todavía esta realización ya era oficial, ya se había dado un comunicado y se había presentado Lisboa como la sede principal para poder ejecutar el campeonato. Ante esta situación, me imagino que se abrirá un abanico de posibilidades. No hay que descartar tampoco que se termine jugando en Lisboa si la situación mejora, pero ya sabemos cómo va esto y sabemos que no te puedes confiar simplemente en esta situación. Hay que tratar de buscar una baraja o un abanico de opciones, porque la situación, la verdad, es que es muy compleja. Situaciones complejas que estaremos muy al pendiente de cómo se resuelven, de cómo va a ser la resolución. Un fin de semana en donde los ojos están puestos en el desarrollo de las ligas en Europa, en fútbol, porque pese a que hayan títulos, todavía hay partidos, hay puestos europeos, hay descensos que se están resolviendo. Y ya en contexto nacional, Jaime, de verdad reiteramos nuestro mayor mensaje de aliento para Roberto Durán en esta difícil pelea, pero seguramente él la saca adelante como todas sus grandes peleas. Entonces, con esta información, con este debate, con estas voces que hemos tenido por hoy, nos despedimos por esta versión. Te mando un abrazo muy grande, Jaime, hasta el próximo lunes. Un abrazo, Dani. Y para todos los oyentes del Entretiempo, para el oyente del Entretiempo, recuerde que nos pueden seguir en @elentretiempo_podcast en Instagram, el Entretiempo_ en Twitter, y que tenemos nuestro canal de YouTube completamente actualizado para que usted no se pierda ninguna edición de este podcast. Por supuesto, también en las diferentes plataformas digitales de Spotify y Anchor. Así que nos vemos hasta la próxima edición del lunes y recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha.